A partir de hoy, hermanos, todas las iglesias del Nazareno vamos a predicar lo mismo, el mismo tema, hermanos, porque nos vamos a ir acercando a los 40 días para recibir el Pentecostés, recordarlo, ¿verdad? Porque ya tenemos el Espíritu Santo con nosotros, gloria al Señor. El tema para hoy, hermanos, se llama Tened sumo gozo. Tenemos que comprender, hermanos, que a pesar de las pruebas y las dificultades que usted y yo pasamos, en la vida siempre estará presente marcar una diferencia. Y tiene que ver mucho con nuestra actitud. ¿Cómo yo recibo esas pruebas? ¿Me voy a quejar o voy a agarrar eso como una oportunidad para acercarme más a Dios? Amén. Eso es lo que vamos a aprender hoy y muchas cosas más. Vamos a enfocarnos, hermanos, en la palabra del Señor y vamos a buscar Santiago capítulo 1, por si quieren apuntar o lo pueden buscar en su Biblia, ya sea física o digital. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y lo mejor de todo, hermanos, y le será dada. Pero pide con fe, hermanos, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, hermanos. En el versículo 7 dice: no piense pues que quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermanos. Y en el versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, hermanos. Esto es palabra de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a meditar sobre la carta que hizo Santiago. Está dirigida a todos los judíos que vivían fuera de Palestina. El contexto más que todo es, en esa época, los judíos cristianos y los judíos no cristianos, los gentiles, estaban pasando por una situación muy difícil de escasez económica, de persecución. Tenían problemas sociales. La estaban pasando mal en esa época. Y esta carta de Santiago es no solamente para consolarlos, no, sino para enseñarles de que a través de la prueba usted tiene la opción de elegir: o me quejo o lo tomo como una oportunidad para acercarme a Dios. Amén. Ese es el contexto histórico. Es una carta, dice, manualmente dando instrucciones. Es como una guía. Unos hermanos pues, dicen que es como un sermón más bien, lo que les quiso dar Santiago, ¿verdad? Considerando lo más práctico en ese tiempo con el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña esta carta? Nos va a enseñar y nos va a exhortar a los cristianos como usted y como yo, que en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué decisión tomar, hermanos? Porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Amén. Entonces tenemos que, para eso venimos, para aprender. Primeramente Dios me habló a mí y me cacheteó sabrosamente, porque sí, a veces yo soy una persona que me quejo mucho por muchas situaciones. Y esta palabra me permitió decir, pero ¿por qué me quejo? Más bien tengo que aprovechar cualquier situación que tenga de dolor, de duda, de tristeza, de agonía, cualquier cosa, para acercarme a Dios y darle gracias a Dios más bien por esas cosas y no quejarme. De hecho, en algunas situaciones yo le digo a la gente, no es decir por qué me pasa esto, es para qué me pasa esto. Porque al decir yo por qué, me estoy quejando, estoy renegando. Pero al decir y cambiar la palabra para qué, me hace una nueva fórmula, es
¿qué propósito tiene esto que estoy pasando? ¿Cuál es el propósito al final de que pase esta prueba? Porque no es para siempre las pruebas, hermanos. Dios siempre nos va a dar una salida. Eso es muy importante. El pasaje de Santiago no comienza con consuelo ni promesas, ¿verdad? Sino que comienza con un llamado a cambiar la perspectiva, a ver las pruebas como oportunidades divinas para creer, madurar y depender profundamente de Dios, hermanos. Y depender profundamente de Dios no es fácil, hermanos, no es fácil. Hoy vamos a descubrir por qué en Cristo podemos mirar las dificultades de la vida y no como enemigos, hermanos, sino como aliados. Qué importante, como aliados, esa palabra me gusta, en el proceso de nuestra transformación espiritual. Porque a pesar de prueba tras prueba tras prueba, se supone que usted y yo vamos a ser más fuertes en la fe. Y si somos más fuertes en la fe, vamos a tener más confianza. Y si tenemos más confianza, va a desarrollar paciencia. Y si desarrollamos paciencia, vamos a desarrollar después sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, se la pedimos a Dios, lo acabamos de leer, y Él nos la va a dar. Entonces, hermanos, esto es como de manera introductoria. Y este mensaje se centra en la frase, tened sumo gozo, que está en el capítulo 1, versículo 2. El Señor por medio de Santiago nos llama a una actitud que solo se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Punto. Nada más. No hay otra cosa, no hay otra clave, no hay nada más que hacer. Es solamente por el Espíritu Santo que podemos tener gozo. De hecho, así empieza el PowerPoint que tengo por acá. Regocijaos en el Señor siempre. Eso está en Filipenses 4:4, capítulo 4, versículo 4. Es por medio del Espíritu Santo que tenemos alegría, que tenemos gozo en medio de las pruebas, hermanos. Y por eso es que a veces nos dicen locos. Sí, pero usted está feliz y vea las crisis que tiene en su casa. Mire, pues usted está gozando en el Señor y canta todos los días a Dios, pero si usted no es que no tiene trabajo, o es que por eso no tiene trabajo, por estar metido aquí en la casa adorando al Señor. No, hermanos, es que eso no es emocional, no es algo que yo tengo que hacerlo porque lo siento, es que nace de adentro hacia afuera, porque el Espíritu Santo lo motiva a hacer las cosas, porque el Espíritu Santo lo motiva a usted a adorar al Señor en cualquier circunstancia. Esa es la ventaja que tenemos con otras personas que no tienen a Cristo, que usted y yo tenemos esperanza a pesar de la situación que sea, porque tenemos un Dios con nosotros y en nosotros, y no solamente está en nosotros, sino que es un Dios que todo lo puede y que sabemos que Él va a sacar bandera por sus hijos. Pero eso tenemos que ser constantes. Y constantes no solamente es venir a la iglesia todos los días, constante es en la comunicación con el Señor, constante es la comunicación con su palabra, porque es nuestro manual de vida. Es constante todos los días. Tenemos que aprender más de Él, ser más como Dios y ser menos como nosotros. Porque ese Dios al cual le creemos, hermanos, es un Dios de milagros, es un Dios que no ha fallado nunca, ni va a fallar. Y siempre, escuche bien, tiene la última palabra ante cualquier diagnóstico, ante cualquier problema. Por eso nos aferramos y por eso nos gozamos y por eso nos alegramos en las pruebas, hermanos. Podemos ver en estos versículos que leímos el nivel de gozo que Santiago nos quiere enseñar. Santiago no se limita a decir alégresen, sino dice, tened por sumo gozo. Es decir, podemos considerar, hermanos, las pruebas como un gozo puro, auténtico, absoluto o completo. ¿Ves? No estamos hablando de algo emocional. No es que me siento bien y estoy gozoso de la felicidad y más tarde estoy lleno de rabia o estoy decepcionado por algo que vi. No, es algo completo, es algo que es permanente. El sumo gozo es un gozo permanente que está en los hijos y en las hijas de Dios. Por eso tenemos que estar siempre aferrando constantemente, esa es la palabra que vamos a repetir mucho, constantemente junto a Dios. Es un gozo absoluto y completo. Con frecuencia, hermanos, vemos las pruebas desde un punto de vista negativo. Y como seres humanos que somos, hermanos, es normal. O asumimos que no puede haber gozo en las dificultades hasta que consideramos los tiempos difíciles a veces como hasta una maldición. Porque la gente dice, esto me pasa a mí seguro porque me porté mal.
Eso me está pasando a mí porque sí, me metí las patas donde no tenía que hacer, fue desobediente a Dios y ahora Dios me está castigando. Hay hermanos que piensan así, hermanos, la verdad que sí, ¿verdad? Y dice que a veces creemos que es un castigo por nuestro pecado. Algunas personas a veces lo creen así. O tal vez no de nuestro pecado, sino de generaciones atrás. Pero realmente lo que hay que ver, hermanos, es que en esta mañana usted y yo tenemos que aprender que son oportunidades. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, son oportunidades que hay que aprovecharlas. ¿Para qué? Para acercarnos al Señor, para buscar al Señor. Hermanos, si a mí me diagnosticaran alguna enfermedad y yo sé que es difícil a veces de sanar humanamente, ¿me voy a poner triste? Pues posiblemente, tal vez emotivamente sí. ¿Pero por qué? Porque tal vez en el momento me impacta. Pero si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, yo sé que esto es algo que Dios tiene conmigo. Y que si me escogió a mí, para yo tener eso, hermanos, voy a aprovechar esa oportunidad para unirme al Señor, no para quejarme de Él, sino que en ese tiempo de prueba, en esa enfermedad, voy a decirle a Dios, hágase tu voluntad. Confío en ti. Sea lo que venga, hermanos, voy a confiar en lo que tú tienes para mi vida. Y eso me trae paz, eso me trae alivio, eso me trae una esperanza, me trae luz. Yo a veces me pregunto, hermanos, qué feo es estar sin Dios. Qué feo es no tener una oportunidad, una esperanza. Qué triste, ¿verdad? Sentirse solo. Debe ser demasiado triste sentirse solo. Sin embargo, hermanos, nosotros no estamos solos. Tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos una familia de la fe que sabemos que todos pueden llevar nuestras cargas juntos, porque para eso estamos en la iglesia, para acuerparnos, para ayudarnos, para motivarnos. Por eso le decía que importante es el testimonio de cada uno, porque tal vez a otra persona le está pasando lo mismo y a escuchar a esa persona hablar de lo que Dios hizo, le aumenta la fe a esa persona. Hermanos, tenemos que aprender a tomar las pruebas como oportunidades y así poco a poco ir madurando espiritualmente hasta llegar a ser como Cristo, hermanos. El término tenet significa, hermanos, simplemente considerar y tiene que ver con lo que decimos. Mira qué importante, hacer. Lo que decidimos hacer con lo que se nos presenta, ¿verdad? Tenemos que ser completamente, primeramente agradecidos, hermanos. Aquí yo no le puedo decir que nos tenemos que quejar. El Hijo de Dios no debería quejarse. El hijo o la hija de Dios no debería decir por qué. El Hijo de Dios tiene que decir en cualquier momento, gracias Señor. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor porque, no tengo trabajo, pero tú me vas a prosperar uno bonito. Y yo voy a ir a buscarlo, porque tampoco voy a esperar sentado en la casa, hermanos. Hay que ser sinceros. Dios nos va a abrir puertas, pero usted tiene que accionar. No puede estar sentado con los brazos cruzados a que Dios le haga todo. Dios le va a proveer lo que necesita, pero usted y yo nos tenemos que mover. ¿Ok? Nos tenemos que mover, tenemos que seguir adelante. Si queremos tener algo, hermanos, tenemos que buscarlo. El reino de Dios los arrebatan los valientes. No personas que son pasivas, no personas que están ahí sentadas. No, gente fuerte, gente que tenga una visión, una guía directamente con el Señor que nos permita llegar a ser como Él. La razón del gozo, hermanos, significa que la prueba, produce crecimiento. Y eso lo vemos en los versículos 3 y 4 que leímos anteriormente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, hermanos, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabiendo, hermanos, el gozo se basa en una comprensión espiritual, como les decía al principio. No es emocional, hermanos. No es emocional, es espiritual. Hay dos tipos de gozo. El gozo emocional, que cuando usted se gana un premio, una rifa, ¡qué lindo! Está feliz. O porque le aumentaron el salario y usted, qué gloria a Dios, qué excelente, ¿verdad? O le dieron una buena noticia a su esposa o a su esposo, usted está gozoso. O porque lo felicitan, usted está feliz, usted está gozoso. Eso es un gozo emocional, porque es en el momento, hermanos.
Pero el gozo perfecto, el gozo completo, absoluto, es el que da el Espíritu Santo, punto, nada más. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros nos encargamos, o le prendemos más fuego o lo apagamos. Y eso está entre usted y yo, y en la comunicación con Dios todos los días. De hecho, usted y yo tenemos que ser como carbón encendidos. ¿Por qué? Porque usted puede contagiar a otras personas del amor de Dios. La gente dice, mira, Marielitos, es que yo veo que usted pasa situaciones, pero usted está feliz, usted está gozosa. Yo quiero tener lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? Porque yo no sé, usted estaba enfermita y el semblante suyo no cambia. Algo tiene usted que yo no tengo. Y ahí es donde entra Marielitos, ¿verdad? Poderosa. Claro, venga para enseñarle lo que tengo yo. Ella tiene a Cristo. Amén. Ella tiene a Cristo. Y eso es lo que usted y yo nos hace especiales. Ojo, especiales más, no tenemos que ser soberbios. No nos podemos creer más que nadie. Tenemos que estar sobre los pies sobre la tierra. Porque tenemos al Señor, pero no es que andamos así, ¿verdad? No, hermanos, tenemos a Dios y porque tenemos a Dios tenemos que ser más humildes todavía. Y tenemos que ver al prójimo como mayor que nosotros, dice la palabra. Tenemos que ser servidores. El gozo se basa en una comprensión espiritual, no en emociones. No podemos evadir las situaciones adversas. Necesitamos aprender a expresarlas. Me siento triste, me siento herido, estoy experimentando soledad. Lo podemos decir. Es que no es pecado decirlo. El saber me ayuda, el saber que el Espíritu Santo está en nosotros me ayuda a entender que la prueba, hermanos, no nos va a destruir. No nos va a destruir. La prueba, es más, repítalo conmigo, la prueba no nos va a destruir. Amén. La prueba no nos va a destruir, sino que me está formando, hermanos. Vea qué importante. ¿Y esto qué produce? Paciencia. Paciencia. Y paciencia no como la que tenemos emocionalmente, humanamente. Es una paciencia extraordinaria. Es una paciencia como la de Cristo, hermanos, que fue paciente hasta el final. Ser resistente. A veces paciencia se refiere a resistir fuertemente cualquier situación. Eso significa paciencia. También paciencia significa tener paciencia con mis hermanos, ¿verdad? O hermanas. Porque no piensan como yo. Porque no caminan como yo. Porque no van a mi ritmo. Hay que tener paciencia en todo el sentido de la palabra. Esa paciencia firme que el Señor nos da. Esa paciencia, hermanos, nos va a llevar una vez más a la madurez espiritual que usted y yo queremos tener. Y Dios quiere formarnos hasta que estemos completos, hermanos. Gloria a Dios. Aquí tenía un pasaje que ya se me borró, pero está en Efesios 4:13. Efesios 4. Efesios 4:13. Dice así: hasta que todos, hermanos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la idea de ser como Cristo, llegar hasta la plenitud como Cristo, hermanos. Tener el conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, y que a medida que pasan las cosas, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. A eso me refiero cuando es madurez espiritual. Amén. Una vez más repito, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Que nunca se nos olvide ese versículo, está muy hermoso y nos trae mucha fortaleza y mucha paz. La idea de la paciencia, hermanos, trasciende de la idea de soportar la aflicción que a veces sentimos. Incluye el concepto de mantenerse firme, hermanos, ante la presión que tengamos, con un poder constante que convierte las adversidades, hermanos, en oportunidades. Y es que tenemos que salir hoy, hermanos, con ese pensamiento,
que la adversidad que tengamos en nuestra vida es una oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios, para madurar espiritualmente, para ser como Cristo. No es por qué, es para qué. Amén. Cuando habla para que seas perfectos y cabales, esto es para que seamos personas que cumplan el propósito de Dios y ser plenos y llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso significa cuando dice que seamos perfectos y cabales. Que el propósito de Dios que tiene con usted y conmigo, que cada uno tiene un propósito diferente, pero vamos en un mismo camino, sea completo, sea fuerte, sea firme. Que no nos quebrantemos con cualquier cosita, hermanos. No podemos ser así. Tenemos que aferrarnos a su palabra. Tenemos que creer. Hay un dicho que dice, hay que creer las promesas de Dios y no las mentiras del diablo, hermanos. Y a veces hacemos lo contrario. A veces creemos todas las mentiras y sabemos que dice el diablo es mentiroso. Y le creemos todas las tonteras que nos dice, hermanos. Cuando deberíamos de dejarlo a un lado y saber que la promesa de Dios para usted y para mí es para bien. Que nos van a pasar cosas, hermanos, sí, porque estamos en esta tierra, pero estamos con Él. Si usted y yo estamos en la barca con el Señor Jesús, vamos a pasar a la otra orilla, hermanos, independientemente de la tormenta que se venga. Amén. Vamos a pasar a la otra orilla. Como dice la canción, el capitán es Cristo. ¿Se acuerda de esa canción? Qué bonita. Hay que cantarla. Si nuestro capitán es Cristo, vamos a pasar al otro lado, hermanos. Y cualquier tormenta que venga en nuestras vidas, hay que tomarla como una oportunidad para remar juntos con Cristo y pasarla. Dios es bueno, hermanos. Tenemos que entender que la prueba no es un castigo. No es un castigo, hermanos. Veámoslo como una herramienta. Veámoslo como una herramienta para hacernos más como Cristo, hermanos. Que esa es la idea. A eso venimos a aprender del Señor. Que yo mengue para que Cristo viva en mí. Que cada día sea menos yo y más Cristo en mí. La prueba no es un castigo, hermanos. No sé por qué estarán pasando cada uno de ustedes, cuáles sus luchas. Pero, hermanos, en esta mañana, eso no es un castigo. Eso es una oportunidad para que usted y yo nos acerquemos a Dios, aún más que nunca. Porque los días son cortos, hermanos. El tiempo pasa volando, hermanos. Y es por la misericordia de Dios. Tenemos que ser como Él. También vamos a aprender en este punto 3 la sabiduría en medio de la prueba, hermanos. Y eso está en los versículos 5 y 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pida con fe, hermanos, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí el Señor nos dice que si somos faltos de sabiduría, podemos pedirle confiadamente a Dios que nos dé la sabiduría. Y Él nunca nos va a decir que no, hermanos. Él nos la va a dar con todo el amor del mundo. Él nos la va a dar. Pero hay que ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo, hermanos. Que no somos perfectos. Que necesitamos de su presencia. Que necesitamos, hermanos, tomar decisiones. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultarle a Dios, hermanos? Porque así es, así somos. A veces por nuestro intelecto, a veces porque hemos pasado muchas cosas y no, hombre, esto no me pasa a mí otra vez y pum, vuelve a caer, ¿verdad? No, esto no me pasa a mí porque yo lo viví, ya tengo una experiencia y pum, otra vez. Porque lo hacen con sus pensamientos, hermanos, y olvidando de que Dios, que todo lo sabe y que está disponible para usted y para mí y para usted en casa, está disponible Dios para usted en esta mañana. Pidámosle sabiduría. Eso es lo que Él quiere. Vea Salomón, pudiendo pedir muchas cosas, tesoros, que pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y hasta más. Y todos conocemos la historia de Salomón. Entonces, hermanos,
Aquí no dice que hay que hacer algún esfuerzo extraordinario. No dice eso. Aquí no dice que usted tiene que hacer un esfuerzo físico. No, no, aquí dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios en oración. Entendiendo que la oración es hablar con Él. Sencillamente eso. Hablar con Él con paz, con tranquilidad, sabiendo de que Él está en control de nuestras vidas. Pero qué importante otro punto, pidamos con fe, hermanos, porque no es un genio. Nuestro Dios no es un genio que nada más así agarra la lamparita y ya, ¿qué quiere? No, no, hay que hablar con Dios con fe para que se pueda dar. Eso es algo muy importante. Si no tenemos fe, hermanos, por más Dios ayúdame, por más Dios bendíceme, por más Dios provéeme, hermanos, si no hay fe, no hay de piña. No hay, hermanos. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes en la fe. Porque si no hay fe, no hay respuesta, hermanos. Aquí lo dice muy, muy claro. Pero pidan con fe, no dudando nada. Hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Será que Dios quiere o no? ¿Será que va a pasar la verdad que Dios me prometió? O sea, ¿acaso será que Dios o me está dejando un poquito más a ver cómo estoy yo de mi fe? A veces uno cuestiona, hermanos. Y es un peligro, hermanos, eso. Es un peligro cuestionar. A Dios no se le cuestiona. Él no se equivoca. Él no llega ni antes ni después, llega en el momento justo con la solución, con la bendición. Él va a proveer, hermanos, sea la necesidad que ustedes tengan. Pero, hermanos, seamos hombres y mujeres de fe. Porque si no hay fe, hermanos, no vamos a poder recibir nada. Hay hermanos que, como dice acá, semejantes a las olas. Un día están, gloria a Dios, excelente, estamos pero hirviendo. Ya mañana no. En la mañana se pegó el dedo gordo en una mesa y comenzó a hablar en lenguas, ¿verdad? El bandido. Y aquel odio y aquel problemón y gloria a Dios, ¿y dónde está Dios? Y ya se le fue, ya se le fue la paz y se le fue todo. No, pero el martes, no, ahora sí, ya voy a empezar las pilas otra vez con Dios. Dios, aquí estamos entregando mi día, mis problemas, todo, y todo espiritual. Wow. Y el miércoles le cortan la luz. Ya, y entonces comienza otra vez a reclamar al Señor. Y está en esa, o sea, no es constante. Está, un día alaba a Dios, otro día se olvida de Dios, otro día alaba a Dios, otro día se olvida de Dios. Y así no es, hermanos. O somos o no somos. Porque Dios, hermanos, yo sé que todos pueden decir que Dios ha hecho algo en su vida. En todos Dios ha hecho algo en su vida. En todos. O sea, nadie me puede decir que Dios no ha hecho nada en su vida porque es mentira. Dios, hemos visto la mano de Dios, ¿sí o no? En nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto las respuestas de Dios hacia nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios, a pesar de los rebeldes que somos, hermanos, Dios está ahí apoyándonos, guiándonos. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de fe, hermanos. No podemos ser hombres y mujeres semejantes a las olas del mar, que las arrastra el viento y son echadas por otra parte y por otra parte y por otra parte. Porque dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque no va a recibir nada. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermanos. Podemos pedir sabiduría para saber cómo atravesar la prueba, pero no es una sabiduría informativa, hermanos, no, sino para aprender de las dificultades, para verlas diferente. Es decir, al Señor, dame sabiduría para aprender de esta prueba que estoy pasando, hermanos, y no perder el gozo. Aprovechar la oportunidad que tiene de no quejarse, sino que a pesar de esa prueba, sentir el gozo de Dios, porque Él está en control, porque Él tiene una salida y porque Él tiene una respuesta a esa situación. Pero hombres y mujeres de fe, no inconstantes, firmes. Tenemos que ser firmes en la fe, hermanos. La sabiduría empieza, como bien dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es principio de la sabiduría. Amén. Es el conocimiento y la confianza del que el Señor Dios poderoso y santísimo, hermanos, controla todo. Y es que así es. Él controla todo, hermanos. Pero en este texto, hermanos, encontramos una condición y una gran advertencia. La condición
¿Cuál era? ¿Pedir con qué? Con fe, hermanos, exacto. La condición es pedir con fe, es tener la confianza plena y completa. Así es sencillo. De que Dios es el único que puede suplir, hermanos, lo que necesitamos y hasta más, hermanos. A veces Dios nos da hasta más de lo que pedimos, porque Dios es grande, es precioso. Ojo, esa es la condición, pedir con fe, ¿verdad? Pero también está la advertencia, no dudando nada, porque si no, no recibirás cosa alguna. Si eres inconstante. La duda, hermanos, hace que el cristiano esté dividido en su propia mente. O sea, nosotros mismos nos hacemos zancadillas cuando tenemos dudas. Nosotros mismos nos apuñalamos cuando tenemos dudas o cuestionamos a Dios. No es algo momentáneo, sino es una lealtad dividida, hermanos, que trae incertidumbre. Esto traerá un conflicto continuo en nuestro interior, hermanos, si somos así de inconstantes, si cuestionamos lo que Dios tiene para nosotros. Muy claro dice la palabra que el hombre de doble ánimo es como una ola del mar, es inestable, no va a pasar nada. Hey. Tenemos que ser firmes en la fe. Tenemos que ser firmes en el Señor. Hermanos, Él no miente y no se arrepiente. Él es Dios. Como lo cantamos el domingo pasado, Él es Dios. La fe firme, hermano, nos permite mantenernos en gozo. ¿Por qué? Porque confiamos en el carácter de Dios. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el carácter del Señor, hermanos, cada día nos vamos a parecer a Él, primeramente. Vamos a ser constantes, firmes. Vamos a tener una paz sobrenatural, que no es la paz que el mundo da, sino la que el Espíritu Santo da. Amén. Y acuérdense, hermanos, una vez más, esto es porque tenemos el Espíritu Santo, ¿va? No es porque yo digo que soy cristiano, porque muchos pueden decir que soy cristiano y no tienen el Espíritu Santo. Mucha gente puede estar en la iglesia y no tienen el Espíritu Santo. Mucha gente puede predicar y no tienen el Espíritu Santo. Mucha gente puede ministrar una alabanza y no tienen el Espíritu Santo. La condición aquí es tener fe, pero eso lo da el Espíritu Santo, el hacer como el querer, de adentro hacia afuera. No es emocional, es siempre, es sólido, se mantiene. También vemos en los versículos 9 y 11, hermanos, la perspectiva eterna en la prueba, hermanos. El hermano que es de humilde condición dice, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Aquí habla, hermanos, Santiago de dos ejemplos claros de prueba que son provistos por él. El hermano de la condición humilde y el hermano de la condición rica. Yo voy a leer estos versículos ahorita, voy a leerlos en la traducción lenguaje actual. Vamos a ver si lo tengo aquí. Segundito nada más. Me gusta esta parte de la que dice la traducción lenguaje actual. Versículos 9 y 11. Vamos a ver. Gloria a Dios. O era traducción viviente, yo creo que es traducción viviente. Vamos a ver. Me encanta cómo lo hace ver esta versión de la palabra. Versículos 9 y 10.
Dice así: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían de estar orgullosos de que Dios, dice, y los ricos, y los que los ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera que se marchitan los ricos junto con todos sus logros, hermanos. Pero cuando hablo de humilde, hermanos, no quiere decir pobre. Es que genial, como yo soy pobre, entonces sí, buenísimo, Dios me está diciendo que me va a ir muy bien, que voy a ser exaltado, ¿verdad? Sobre ese problema. No, no, porque hay pobres y orgullosos, hay pobres rencorosos, hay pobres que no tuercen su mano, no piden ayuda a Dios. Entonces no es por la condición pobre. Amén. El hermano de condición humilde puede regocijarse porque Cristo es exaltado. Y no por su condición de pobre, hermano, sino porque comprende que los bienes que tiene no son el motivo de su gozo. Qué lindo, ¿verdad? O sea que el gozo de la persona humilde no es porque tiene o no tiene, no es por su manera de vivir que es pobre, es porque tiene a Dios. Punto. Ese es el gozo de él. Ahora, cuando hablan del rico, puede ser un rico que también conozca al Señor, como puede ser un rico que no conozca al Señor. El ser millonario, el ser rico o ser bien económicamente no es un pecado, hermanos. Hay personas que son así porque son buenos administradores con lo que Dios les da y los multiplica lo que Dios les da. Dice: y el hermano de condición rica o solvente, al igual que el humilde, deben comprender que su gozo no es producido por la confianza de sus bienes. El pobre porque la confianza no está en lo que tiene o lo que le falta, sino porque tiene a Dios. Y el rico porque su confianza o su gozo no es por todo lo que tiene económicamente, sino porque también tiene a Dios. El hermano de condición rica, al igual que el humilde, deben comprender que su gozo no es producido por la confianza en sus bienes, ni en sí mismo, hermanos, recordando que sus riquezas son pasajeras, porque hoy tenemos y mañana no sabemos, hermanos. Así de sencillo. Pero a Dios sí lo vamos a tener siempre. Gloria al Señor. La prueba, hermanos, nos revela nuestra verdadera identidad. ¿Usted sabía? Y nuestra seguridad. Ahí estamos, ahí no, depende de la prueba que tengamos, o cualquier prueba puede decirse, ahí vemos de qué estamos hechos, hermanos. Si estamos con pie de plomo, si le creemos al Señor, si somos como las olas del mar inconstantes, o si somos sólidos, firmes, en que Dios tiene la última palabra antes de cualquier circunstancia. En la prueba es donde vemos cómo reaccionan mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo reacciona usted o yo? ¿Estamos dándole gracias a Dios? ¿Estamos agarrando esto como una oportunidad para acercarnos a Dios o para quejarnos o para cuestionarlos? Tenemos que salir de en esta mañana con la idea de que la prueba que sea, hermanos, porque hay pruebas duras, hay que ser reales, pruebas difíciles, son oportunidades para acercarnos a Dios. Son oportunidades que usted y yo tenemos que aprovechar, hermanos. No solamente en lo personal, sino a mis hermanos y hermanas. Uno no sabe la situación que están pasando mis hermanos, mi familia, la familia en la fe. Pero que ese problema hay que aprovechar. ¿Para qué? Para hablarle al Señor, para decirle que Dios tiene algo bueno para ellos. Que lo que está pasando no es porque no es un castigo, hermanos, es porque Dios lo permitió para que aprendamos de que es conjuntamente con Él que podemos salir adelante. Inclusive, hermanos, de la muerte. Inclusive de la muerte, hermanos. El saber que estamos aquí de paso, pero que tenemos una vida junto con Cristo.
Y es ahí donde la iglesia entra, hermanos, para aprovechar esas oportunidades. Cuando tenemos un compañero de trabajo, un vecino, un familiar que todavía no conoce al Señor. Tenemos que ser agentes de Dios, mensajeros del Señor, profetas de Dios. Acuérdense que el profeta es el que habla las bondades del Señor. Llévele las buenas noticias. Son oportunidades que usted y yo tenemos que aprovechar, porque no todos tienen ese conocimiento o esa sabiduría que Dios nos da a sus hijos y a sus hijas. No todos tienen eso y por eso se hunden en oscuridad, por eso no saben qué hacer. De hecho, hay muchos suicidios a veces, porque no tienen salida, porque ya se agotaron todas sus salidas que trataron de hacer humanamente, hermanos. Pero se puede prevenir, hermanos, porque ellos, aunque no tengan al Señor, nos tiene a nosotros, que somos la familia de Dios, y que usted y yo tenemos que extender la mano para levantar, como dice la canción, levantar al caído. Somos el pueblo de Dios. Y nuestro trabajo, hermanos, no solamente es creer, sino accionar nuestra fe. Si usted y yo conocemos a alguien que está como pasando una prueba, nuestro trabajo no es decirle mentiras, no es decirle todo va a salir bien porque no, hay que ser reales con ellos, pero decirle Dios tiene una solución para su vida. Si usted entrega su vida al Señor, Él hará, porque Él no miente. Él abre sendas donde no hay, y la palabra tiene muchos pasajes que habla sobre eso. Pero usted y yo tenemos que hacer algo, hermanos. Esta carta de Santiago no solamente fue para los cristianos judíos, sino para todos los gentiles, porque la situación económica en esa época era para todos. La persecución estaba en lo más y mejor. Sufrían por sus vidas, estaban con miedo. Tal vez hoy nosotros, usted y yo, no sufrimos de persecución, hermanos, pero sí pasamos momentos difíciles y que tal vez no se compara a una persecución, pero tal vez es muy difícil y aún así cuestionamos, aún así flaqueamos un momento. Hermanos, el día de hoy tenemos que aprender que las oportunidades que Dios nos da en las pruebas es para hacernos más fuertes. No es un cliché, hermanos, es una realidad. Es una promesa de Dios. Jesús aprovechó la oportunidad de morir en la cruz por usted y por mí, hermanos, para ser salvos. Él no tenía que hacerlo. No lo tenía que hacer. Si el mundo estaba mal, di sorry, que les vaya bien. Ya tienen su lugarcito allá abajo. Pero no, Jesús vio la oportunidad, dice, no, yo puedo hacerlo. Yo puedo ser ese Cordero Santo y puro. Voy a aprovechar esa oportunidad para darle salvación a todo el que cree en mí. Y lo hizo, hermanos. El mejor regalo que usted y yo tenemos fue por una oportunidad que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Aquí también nos habla que la prueba, hermanos, ya sea que seamos ricos o que seamos pobres, para Dios es igual. Es igual. Ya sea que seamos ricos o pobres, en la prueba para Dios eso es lo mismo. Eso no le tiene a él nada, es lo mismo. Seamos pobres o ricos, para Dios es todos igual. Porque lo que importa al final es la vida eterna, hermanos. Y vimos anteriormente que el gozo del pobre no era por lo que le faltaba, sino porque el gozo es porque tenía el Señor. Y el gozo del rico no es porque todo lo que le sobra, sino porque tenía el Señor. Entonces, eso es lo que al final motiva, hermanos, de que a pesar de la prueba que estemos atravesando, es necesario recordar que Dios no desprecia el dolor. Él sabe qué es el dolor. Jesús, varón de dolores, dice. Él sabe lo que es el sufrimiento, la agonía, todas las emociones que una persona puede sentir. Él conoce.
Ahora bien, Él está formando en cada uno de nosotros, hermanos, algo precioso y algo eterno. Amén. Todos los días, hermanos, con cada cosita que nos salga en nuestra vida es para gozarnos y porque Él nos tiene algo hermoso, precioso y eterno. El gozo al que Santiago nos llama, hermanos, dice, el gozo al que Santiago nos llama no es a una emoción forzada, eso ya lo vimos tempranito, ¿verdad? Hace un ratito, sino una confianza profunda en que Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros. Esa es nuestra fe, hermanos. En los momentos más oscuros, Dios está ahí. Él está ahí, hermanos. Él nunca se va a ir de usted, ni de su presencia. Él lo prometió. Por eso en esta mañana, hermanos, les animo a mantener la mirada ¿en dónde? En Jesús. En Jesús, hermanos. Eso es todo. Mantener nuestra mirada en Jesús, independientemente de la prueba que tengamos. Aunque no la entendamos de momento, hermanos, hay que confiar en Jesús porque Él tiene una salida para esa prueba, hermanos. Y que cada prueba es una oportunidad y que cada oportunidad nos va a hacer más fuertes en el Señor. Y al ser más fuertes vamos a tener sabiduría, hermanos, para tomar decisiones. Vamos a tener paciencia, hermanos, para soportarnos nosotros mismos, pero también para soportar las pruebas, porque la ayuda viene de Dios. Tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y pedirle sabiduría para entender su voluntad en medio de las pruebas. Déjeme decirle, hermano, que no sé por qué estás pasando, no sé qué pruebas tiene, pero eso es lo que tú tienes ahora, es un propósito, hermanos, de Dios. Es un propósito que Dios tiene. Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Dios tiene un proceso con cada uno, contigo, Marielitos, Dios tiene un proceso. Mi tata, Dios tiene un proceso con usted. Maura, hermana, Dios tiene un proceso con usted. Conmigo también, Dios tiene un proceso. Y después del proceso viene el propósito, hermanos. Hermanos, en esta mañana les digo que su dolor, hermanos, no es en vano. Sea lo que estés pasando, su dolor no es en vano. Dios lo conoce. Y Dios tiene una respuesta para eso, hermanos. Aferrémonos al gozo que viene de Dios. Confía que al final, hermanos, de todo serás hallado y seremos hallados maduros espiritualmente, completos, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y Él nos da la llenura. Y más cerca, hermanos, del corazón de Dios. Amén. Gloria al Señor.